Esta noche en el sur de la frontera persiste crisis por separación de familias de migrantes en los Estados Unidos. 2022 podría marcar récord de migración hacia Estados Unidos. Patrulla fronteriza rescata de la muerte a guatemaltecos. Y medida migratoria allana el camino a la ciudadanía de los tepecianos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esta nueva edición de Al Sur de la Frontera. Todos los domingos estamos acá a partir de las 8:30 de la noche para compartir con ustedes los diferentes temas relacionados con la migración. Yo soy Roxana Webb y pues les doy la bienvenida. Comenzamos. En 2018, la aplicación de la política Tolerancia Cero en la frontera entre México y Estados Unidos generó la separación de miles de familias migrantes. Actualmente persiste una crisis por el desasosiego de padres e hijos aún separados y sin la esperanza de reunirse pronto. Cerca de 5.000 familias migrantes fueron separadas por la aplicación de la política fronteriza Tolerancia Cero cuando llegaban a la frontera entre Estados Unidos y México en busca de asilo. La política ya no está vigente, pero 5 años después, 180 niños siguen separados de sus padres y los que se han reunido todavía están en el limbo. Y el punto más importante, donde todavía estamos negociando, habrá un camino para que permanezcan permanentemente en Estados Unidos y esperamos que, en última instancia, podamos encontrar una manera de darles a las personas una oportunidad justa de solicitar quedarse. De lo contrario, simplemente serán enviados de regreso al peligro, o el padre será enviado de regreso. La administración del expresidente Donald Trump aplicó ese trato a migrantes que eran encontrados cruzando ilegalmente la frontera. Los padres fueron acusados penalmente y encarcelados. Sus hijos fueron puestos bajo custodia federal. Comenzamos a recibir llamadas de personas en el terreno que decían: creemos que los niños están siendo separados de sus padres. Entonces comenzamos a investigar. Quedó claro que en realidad estaba sucediendo. A la fecha se han presentado más de 20 demandas por parte de migrantes separados en la frontera. Esta política provocó indignación bipartidista, lo que puso fin a su vigencia. La lección es que no hay cura para eso, no hay vuelta atrás en ese momento y el daño será duradero e intenso. Algunos niños estaban en hogares de cuidado, otros fueron enviados a parientes lejanos que no conocían. Los conservadores criticaron la idea de ofrecer pagos a las familias. En noviembre pasado, algunos republicanos del Senado instaron al presidente Biden a detener cualquier compensación financiera. José Pernalete, Voz de América. Y tenemos reportes sobre el flujo migratorio de los salvadoreños. Veamos. La cifra de salvadoreños que intentaron cruzar de forma ilegal a Estados Unidos y fueron detenidos por las autoridades en la frontera sur en el mes de junio del año 2022 fue de 9.094, un promedio de 303 personas por día, según los reportes de la patrulla fronteriza y la Oficina de Operaciones de Campo. El año fiscal 2022, que abarca desde el mes de octubre de 2021 a septiembre del 2022, proyecta que se romperá el récord de los últimos 3 años, superando la cifra en más de 100.000 salvadoreños en busca de suelo estadounidense. El promedio mensual hasta la fecha ronda los 8.458 inmigrantes originarios de El Salvador. Cabe destacar que el 41.6% de estos fueron detenidos y procesados bajo el Título 8, en el que se rigen los agentes fronterizos para entrevistar y determinar si los inmigrantes tienen alguna razón de miedo creíble para quedarse en el país o deben ser deportados de forma inmediata. El 58.4% restante fueron procesados bajo el Título 42, el utilizado para justificar la deportación por razones sanitarias. A pesar que las cifras tienen un leve incremento en comparación al año fiscal 2021, El Salvador continúa por debajo de Guatemala, Honduras y México, países con mayor cantidad de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Un reporte de Néstor Hernández. El flujo migratorio durante el 2022 ya registra cifras que podrían superar la de los años anteriores, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Eugenia Sagastume resalta la cantidad de menores no acompañados que se aventuran a emprender el viaje de forma irregular.
2022 podría marcar un nuevo récord en la cantidad de migrantes localizados en la frontera sur de Estados Unidos. Así lo proyectan las cifras publicadas en el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones, que registra de enero a mayo 1.017.000 encuentros. Si nosotros comparamos el 2021 con el 2022, hemos alcanzado más de la mitad en los primeros 5 meses del año. Eso quiere decir que nos vamos a ver como un año récord en el tema de encuentros, muy probablemente, a menos que haya un cambio significativo en las tendencias. Honduras y Guatemala figuran como las nacionalidades más frecuentes de quienes son encontrados en México, con el 23 y 22% de los casos respectivamente. Hondureños y guatemaltecos, las primeras dos, y los salvadoreños están en la sexta nacionalidad. En la frontera suroeste de Estados Unidos, mayo se ubica como el mes con mayores encuentros, con más de 239.000 migrantes. El mayor entre los últimos 17 meses, es decir, todo el año 2021 y el 2022. El informe revela que el 6% de los migrantes son menores y de ellos el 98% viajaban solos, correspondiente a 62.000 niños, niñas y adolescentes que emprendieron la travesía antes de cumplir los 18 años. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y la reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de anular el programa migratorio mejor conocido como MPP o también como Quédate en México abre la puerta a que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden decida ahora qué pasará con aquellos casos de asilo que ya están siendo procesados y el futuro de aquellos migrantes que aguardan por sus citas en territorio mexicano. Estamos aquí en el puerto de entrada de San Isidro, uno de los primeros en implantar la política migratoria del MPP bajo la administración del expresidente Donald Trump. En 2018, el gobierno del exmandatario anunció que Estados Unidos había comunicado a México que las personas que entraran ilegalmente en el país o que entraran sin la documentación adecuada y pidieran asilo serían enviadas a México para que esperaran la resolución de sus trámites migratorios en Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, los migrantes primero serían devueltos a México, luego se les notificaría para que comparecieran ante un tribunal y después se les permitiría ingresar al país para acudir a la audiencia. Aquí hemos hablado con varias personas para saber de primera mano su opinión sobre la última decisión de la Corte Suprema que afecta a puertos de entrada como este de San Isidro. Ella es Madeleine Rodríguez, una chica mexicana que cruza cada día de Tijuana a San Diego para trabajar en Estados Unidos. Sí, a mí me parece muy bien que cada persona pueda tener una oportunidad de venir y hacer su vida en Estados Unidos. Porque yo creo que en Estados Unidos pues, hay muchas oportunidades para poder vivir bien y poder recibir mejor educación, así que yo creo que todo el mundo se merece una oportunidad de eso. Diana, por su parte, notó el incremento de migrantes centroamericanos en Tijuana. Sí, hay mucha gente que se quedó en Tijuana y como le vuelvo a repetir, bienvenidos. Tijuana también es una ciudad que nos dio muchas oportunidades. La mexicana abre las puertas a migrantes trabajadores. Los inmigrantes son bienvenidos siempre y cuando vengan a trabajar y aportar cosas buenas, porque si no, pues mejor que se queden en su país. Si van a ser malvivientes, si van a hacer daños, si van a ser delincuentes, pues mejor que se queden allá. A escasos metros, en la ciudad fronteriza de Tijuana, el activista José Luis Pérez Canchola teme que la presión de los conservadores en Estados Unidos surta efecto. Hay una posición muy enérgica de los republicanos de no terminar con el MPP. Por el momento, México seguirá acogiendo a los migrantes que sean rechazados en la frontera estadounidense, de acuerdo con el cónsul de México en San Diego, Carlos Gutiérrez. La colaboración de México en este esfuerzo debe ser vista como un esfuerzo por proteger los derechos humanos de estos migrantes de terceros países. El abogado migratorio Camilo Espinosa nos cuenta qué significa el fallo de la Corte Suprema sobre el programa MPP. El fallo en cierta manera no va a la legalidad de la ley en sí, de la política en sí, sino va más bien el poder que tiene el Ejecutivo y el presidente para tomar este tipo de decisiones. El letrado cree que esta decisión impactará a miles de solicitantes de asilo. Creo que ese tipo de ley va a impactar a miles de personas del cual van a poder aplicar y no necesariamente tienen que irse a su país, tienen que irse a México para poder llegar y esperar una respuesta por parte del gobierno americano. Las organizaciones por los derechos de los migrantes en Estados Unidos han recibido esta noticia con los brazos abiertos.
Esta noticia la recibimos con gran interés y esperanza porque es un gran repudio a esa política xenofóbica y racista que están implementando en este país contra las comunidades inmigrantes, comunidades tan importantes para la economía y el crecimiento de este país. El inminente fin de este programa ocurre cuando se registran cifras récords de cruces en la frontera sur del país. Seguimos advirtiendo a las personas que no hagan el peligroso viaje. Estamos haciendo cumplir nuestras leyes y estamos trabajando con países del sur, incluido nuestro aliado cercano México, también con Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia, para abordar realmente la migración que hay en todo el hemisferio occidental. ¡Salimos de la dictadura de Maduro! Los republicanos ya han alertado, de hecho, que este fallo puede llevar a un incremento sustancial en el número de personas que crucen irregularmente la frontera. Inmigrantes indocumentados llegaron a Washington, D.C. procedentes de Texas. Debieron pasar la noche en una terminal de buses después de que organizaciones dispuestas a acogerlos se vieran desbordadas. Los voluntarios denuncian que la situación podría empeorar. El flujo de migrantes indocumentados que llegan de Texas en bus a la capital de Estados Unidos no para. De hecho, según las organizaciones que atienden a estas personas, el número de buses aumenta exponencialmente. Y frente a esta cantidad es siempre más difícil ayudar a los migrantes. Faltan los recursos, los lugares donde se puedan quedar, los voluntarios que los reciban porque están enfermos de COVID. Tanto que la estación de buses en Washington se ha convertido en un lugar donde los migrantes se quedan esperando cansados durante días enteros. La mayoría busca subirse a otro bus para irse a otras ciudades como Nueva York o Chicago. Lo importante para ellos es encontrar una vida mejor. Definitivamente yo no quiero que me regalen nada, yo quiero trabajar. Si alguien acá en Washington, que estamos ahorita en Washington, me dijera, tienes techo seguro y tú con tu trabajo, tú pagas tu techo desde un principio, yo me quedo acá. El último a llegar fue un grupo de venezolanos que cruzó el tapón del Darién hace meses, muchos con hijos pequeños, llegando este jueves a Washington. Se entregaron a las autoridades en la frontera, fueron procesados e inmediatamente subidos a un bus para llegar en 3 días a Washington, a la espera de una cita en una corte. Muy agradecido con la gente acá de Washington, nos han brindado comida, hasta los empleados de McDonald's nos brindaron comida. En la estación de Washington dicen algunos de los migrantes que fueron recibidos bien, atendiéndolos con agua y comida, pero la incertidumbre se queda mientras las organizaciones humanitarias tratan de hacer lo que pueden. Pero dicen la situación es insostenible ahora. Creo que el problema ahorita es la falta de apoyo de los gobiernos locales y del gobierno federal para responder a las necesidades de la gente, porque no tenemos un lugar en Washington donde los podemos recibir, eso nos toca estar correteando, si no es en la estación de tren, en una iglesia que nos presta del día, y eso no es eficiente. Mientras las autoridades de inmigración no han aún contestado a una solicitud de la VOA sobre esta situación, el gobierno de Estados Unidos mantiene fija su posición migratoria, que las personas viajen solamente si tienen una visa vigente. Los refugios en la capital estadounidense están llenos, así que las organizaciones humanitarias atienden primero a los niños y mujeres y tratan de comprar boletos para que los migrantes puedan continuar su camino a otro lugar. Por ahora no se sabe cuándo llegarán más buses con migrantes desde la frontera tejana, pero los activistas aquí en Washington se preparan al escenario peor porque aseguran que este flujo no va a parar. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Y vamos ahora con un reportaje especial sobre el camino migrante. Sueños, ilusiones y expectativas de encontrar una mejor vida pasan por estos lugares, donde miles de migrantes intentan llegar hasta nuestro territorio para continuar a México en busca del sueño americano. Aunque Guatemala comparte varias fronteras administrativas en diferentes departamentos con El Salvador y Honduras, en los últimos tiempos Chiquimula se ha convertido en el punto de ingreso para miles de indocumentados que intentan cruzar el territorio nacional en busca del sueño americano. Chiquimula
es un departamento que geográficamente se encuentra rodeado de Jutiapa, Jalapa, Zacapa, casi por Izabal. Pero también tenemos una línea fronteriza con dos países hermanos, El Salvador y Honduras. Y esa situación pone a Chiquimula en una situación especial, ya que a través de Chiquimula, ya sea vía Honduras o ya sea vía El Salvador, conexan con el país guatemalteco. Y lo podemos ver con las diferentes noticias que nos indican de que detienen a gran cantidad de personas migrantes que pasan por las fronteras de Guatemala por medio del departamento de Chiquimula, específicamente fronteras de El Salvador y Honduras. Tras pasar las fronteras de una u otra forma, este es el punto donde tanto los migrantes indocumentados que vienen de Honduras, así como los que vienen de El Salvador, se unen. Y acá, a unos 100 metros, tenemos un punto de control migratorio, el cual los migrantes intentan evadir cruzando ríos, algunas montañas y laderas. Muchos peligros yo enfrenté, crucé desiertos, ríos y montañas. Me fui en busca del sueño americano. Pero el tema no es solo el estatus legal de las personas que van cruzando el territorio, sino la vulnerabilidad en cuanto a los riesgos que corren estas personas, lo que se constituye un reto que deben afrontar las autoridades. Ese flujo constante de migrantes pone grandes retos, especialmente para los gobiernos latinoamericanos y, por qué no decirlo, para el gobierno guatemalteco, en virtud de ser ese país canal que permite la transición de una de las diferentes cadenas hasta a los Estados Unidos de América. Y por supuesto, como fenómeno social, debe de ser objeto de análisis, ya que a partir del tema de migración existen otros temas también que no solamente tiene que ver con el estatus legal o no legal de alguien acá en el suelo nacional. También tiene que ver con el tema de la vulnerabilidad que tienen las personas que están migrando, con el tema del crimen organizado, con el tema de las bandas específicas que se dedican a traficar personas. Pero por tratarse de una actividad ilegal y clandestina, los riesgos que corren los indocumentados se duplican, por lo que es importante analizar y prevenir este tipo de situaciones antes de tomar la decisión de realizar tan arriesgado viaje. Como es una situación que se opera en la clandestinidad, no existe controles de calidad. Y como no hay controles de calidad, o sea, nadie supervisa a nadie, los riesgos se duplican. Porque no solamente se está haciendo una actividad ilegal pasar por los diferentes países, sino aún están a merced de estas personas que trafican con personas. No solamente estamos hablando de un tema migratorio y un problema económico, sino también estamos hablando del riesgo que las personas toman al pasar cantidad de países, ¿no? No solamente con el tema de la ilegalidad y los problemas ante las autoridades, sino también con el tema del crimen organizado, de los sectores que trafican con personas, y eso pone en una situación de vulnerabilidad. Pero programas como Al Sur de la Frontera dan esos elementos críticos para hacer un mejor análisis de las decisiones que se debe de tomar o de las decisiones que van a tomar los televidentes en este momento. Con imágenes de Denis Loyo y Alejandro Bacaro en un informe más para Al Sur de la Frontera, Omar Vázquez. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos con Al Sur de la Frontera.
chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa. RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré. A mi familia y vecinos invitaré. De color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RSM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Es momento de saludar a nuestro colega de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él se encuentra en la zona fronteriza y por supuesto que le da cobertura al fenómeno de la migración. Ernesto, cuéntanos, sé que tienes historias de vidas de migrantes y también temas desgarradores sobre la migración. Te escuchamos, bienvenido. Así es, Roxana, un gusto saludarte y saludar a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador, de día todavía acá en el condado de Los Ángeles, California, y en efecto le tenemos información que ha ocurrido en los últimos días en cuanto al fenómeno de la migración. Iniciamos de inmediato con los detalles y es que conocimos la historia de dos personas que llegaron hace más de 30 años aquí a los Estados Unidos y aseguran que no fue fácil poder iniciar una nueva vida acá en este país. Más detalles se los presento en la siguiente nota. La Placita Olvera es la parte del casco histórico de Los Ángeles, California. Marca un lugar importante para la comunidad hispana en el lugar, que por tradición ofrece cultura e historia. Ahí encontramos a Armando Ruiz, de origen guatemalteco, y quien hace 40 años dejó su tierra natal para emprender el sueño americano y así lograr sacar adelante a su familia. A pesar de los años, aún recuerda los momentos que vivió a lo largo del viaje, en la que incluso llegó a pensar que perdería la vida, pues por momento el camino se tornó muy difícil. Cuando llegamos a un lugar que se llama ahí Guaymas, abordamos un gran transbordo, con sus transbordos grandotes. Ahí venía yo contento y traíamos el bus completo ahí de personas hasta que llegamos a Tijuana. En Tijuana dormimos una noche y en la mañana a las 5 de la mañana nos fueron a despertar. Bueno, nos dijeron, vamos a caminar un poquito. Ah, no, miento, no fue a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde. Dijo el coyote, vamos a caminar un poquito, dijo. ¿Qué poquito? Toda la noche. Y mire, yo ya me había perdido. Solo por la gracia de Dios que no, porque era oscuro. Todo por tirar el agua, ya no aguantaba. Entonces, y estábamos en la pura montaña. José Calvario, de origen mexicano y quien tiene más de 30 años de vivir en el condado de Los Ángeles, reitera que hoy por hoy no es seguro viajar de manera ilegal, pues las políticas migratorias han cambiado. Lo más lamentable es ver los escenarios donde personas están viajando con menores de edad, todo con el fin de garantizar su paso a este país. Pero pues porque es peligroso pues venirse, cruzar la frontera, y más los centroamericanos que vienen desde allá. Y más peor las personas, yo no entiendo si es verdad o es mentira. ¿Cómo es que cree que mi hijo se me va a escapar de mi casa y que se va a cruzar la frontera aquí en Estados Unidos? Como muchas personas, hace meses, no recuerdo el país de dónde era, parece que era de Perú, o no recuerdo, venían de allá, ¿verdad? No sé quién fue la que los cruzó en la frontera aquí en Tijuana. Bien que se vio en la cámara en la noche cuando los dejaron caer del muro ese.
Ambos coinciden que la vida en los Estados Unidos no ha sido nada fácil, pues han tenido que desempeñarse en varias áreas, con tal de salir adelante. De lo que encuentre, lo que le guste también, yo pienso que el que le gusta trabajar, tendrá algo en mente de que va buscando lo que le guste. Si le gusta trabajar en un restaurante, va a buscar de restaurante. Si le gusta de construcción, donde ganan un poco mejor, va a buscar de construcción. Cuesta años poderse irse superando, irse teniendo sus cosas y todo. Ah, no cuesta, pero sí, teniendo trabajo, sí hacen unas cositas. Porque mire, no es por nada, pero ese mi carro yo lo agarré nuevecito. Cuando vine aquí a los 5 años agarré ese carro nuevo, nuevecito, ahí lo tengo todavía. Las autoridades de los Estados Unidos han reiterado que están trabajando actualmente en políticas migratorias para tratar de frenar el flujo de las personas en la frontera sur. Informó desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Pues yo les cuento que la patrulla fronteriza rescató a 2 migrantes guatemaltecos que lograron comunicarse con el 911. Llevaban 2 días intentando llamar y no encontraban señal. En busca de mi hijo. Agentes del equipo de búsqueda y rescate del sector Tucson coordinaron un operativo vía aérea para rescatar a 2 inmigrantes guatemaltecos que se encontraban en las montañas Babuquiari. Uno de ellos dijo que venía a reencontrarse con su hijo. Intenté cruzar el desierto para juntarme con él allá, pero no aguanté. Llevaba 6 días caminando en el desierto, tenía sus pies llenos de ampollas, se le había acabado el agua y en 3 días solo había comido una manzana. Demasiado sol fuerte, una noche mucho coyote, ya no aguantamos. Yo me quedé tirado, el compañero también. Ya no. Solo quería ver a mi hijo. El operativo de rescate tardó 3 horas. La temperatura alcanzaba los 42 grados centígrados en el desierto. Los inmigrantes fueron atendidos por paramédicos que los hidrataron y les dieron comida. Gracias a Dios que pudieron llamar al 911. El chaval más joven se quedó con el señor mayor, ya que el señor dijo que ya no podía caminar hace 2 días. Pacheco fue trasladado a un hospital de Tucson y su compañero de viaje, Sebastián, fue llevado a una estación de la patrulla fronteriza para ser procesado por el título 42. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Y seguimos con más información, y es que recorrer buena parte del país azteca se ha convertido para las familias migrantes en una odisea, una situación que ha llevado a organismos internacionales denunciar las acciones que se están llevando en México. Más detalles se los presento en la siguiente nota. Orillados por la necesidad de cumplir el sueño americano, un centenar de migrantes de diversas nacionalidades han conformado desde hace algunos meses las caravanas, como medio para solicitar al gobierno del país azteca la documentación necesaria que les permita llegar a la frontera de los Estados Unidos. Pero en medio de esta dura travesía que han sido blanco de violencia, lo más preocupante es que son mujeres y niños los más afectados. Y en ese tránsito sufren muchas violencias, muchas condiciones que ponen en riesgo su vida. Y en ese sentido las mujeres, dentro de los riesgos que tienen en el tránsito migratorio, no solamente es la pobreza, sino las posibles violaciones sexuales que se dan en el camino. Entonces nosotras estamos previendo que haya mecanismos de atención a las mujeres migrantes, aquellas que también han sido desplazadas como consecuencia del cambio climático o de la delincuencia organizada en sus países, pero también a causa de las condiciones de pobreza que persisten en la región. Y además también estamos previendo que se visibilice la necesidad de atender a la población que es refugiada a causa de el contexto político que están viviendo en sus países. El panorama para algunos de ellos es más desalentador cuando no son aceptados por las autoridades de migración de los Estados Unidos y se ven expuestos a buscar las formas para sobrevivir mientras buscan una nueva oportunidad. Por ejemplo, en la frontera de México con Estados Unidos, que hay regresan a las migrantes, se quedan en las fronteras porque no se asegura el retorno hasta sus comunidades o a sus países de origen, y ahí se quedan atoradas, ¿no? En condiciones de pobreza, muchas veces en condición de calle,
y orilladas incluso al trabajo sexual porque no encuentran empleos que les puedan permitir obtener ingresos, ya sea para quedarse ahí o para regresar a sus países. Estamos hablando de estas mujeres que están en las fronteras, pero también es importante hablar de las que ya llegaron, de las que están cumpliendo sus sueños y están saliendo adelante y están siendo la fuente impulsora de la economía, no solo en Estados Unidos y en otros países, sino que también en el suyo, porque a través de las remesas están impulsando el desarrollo de eso. Es correcto, ahí se enfrentan a otros desafíos como lo es la discriminación, la xenofobia, el racismo, que son pues males sociales que todavía tenemos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos que impulsar una perspectiva de derechos humanos. Reiteran que seguirán buscando la forma de ayuda para este sector y evitar que se sigan cometiendo abusos y trabajar en políticas migratorias que les garantice el respeto al libre tránsito. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Y la tristeza de recibir a sus migrantes dentro de un féretro invade a familias guatemaltecas ante la repatriación de las víctimas del que llaman el furgón de la muerte. En total fueron 21 guatemaltecos quienes murieron en San Antonio. Pascual Melvin, de 13 años, Juan Wilmer, de 14, y Johnny, de 17. 3 menores de edad que viajaban sin acompañante adulto hacia Estados Unidos son las primeras víctimas de la tragedia de San Antonio, Texas, que regresan a Guatemala. El padre de Melvin también se había ido de forma irregular y era quien lo recibiría en Estados Unidos, pero al enterarse de la muerte volvió a Guatemala para despedirse de su hijo. Nada más nos despidió, que dijo que él que va a buscar una mejor vida. Y ahora espera la ayuda de las autoridades. Perder un hijo no es fácil, pero esperamos la voluntad de Dios que nos van a ayudar en estos momentos con mi esposa. Ante lo cual, autoridades indican: estamos cumpliendo con lo que nos corresponde hacer, que es ayudar en la repatriación de las familias, el seguimiento consular y por supuesto el apoyo a eso. Desde el día 1 no dijimos que no vamos a escatimar ningún solo recurso del gobierno de Guatemala y de los impuestos de los guatemaltecos para retornar dignamente a nuestros guatemaltecos, para garantizar primero la no revictimización a las familias, el trato digno a nuestros connacionales que han fallecido. Sus cuerpos ya fueron trasladados a sus lugares de origen donde les dan el último adiós. Queda pendiente la repatriación de 18 guatemaltecos más que iban dentro del que muchos llaman el furgón de la muerte. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y la pandemia del COVID-19 afectó la economía de los comerciantes acá en el condado de Los Ángeles, California, principalmente de los latinos, que no tuvieron otra opción que buscar la forma para salir adelante. Ante eso, también los consulados y las representaciones diplomáticas de los países centroamericanos están abriendo opciones para que cada uno de ellos pueda exponer al público sus productos. A continuación, vemos la siguiente nota. Con mucho éxito se realizó la primera edición de la Expo Hondureña USA 2022 en el condado de Los Ángeles, California. Esta actividad tenía como objetivo reunir a emprendedores que se encuentran desarrollándose en las diferentes áreas y que buscan a través de sus productos generar un poco más de ingresos para su economía. Alimentos procesados, tenemos las especias, todo lo que es cominos, tenemos los dulces, el arroz de maíz, la horchata, tenemos artesanías también. Esto sin duda alguna también les ayuda a ustedes como emprendedores para su economía. Claro que sí, nos ayuda a nosotros, a nuestras familias y sobre todo a hacer más grande nuestro país, al darlo a reconocer por su rica cultura. Esperamos de que esto se siga multiplicando para que nos dé la oportunidad para llegar a más estados y a más hondureños, y no solo hondureños, sino que a otros, ciudades, a otros exponentes de otros países. Es excelente oportunidad, sobre todo porque nos hace darnos a conocer y apoyar lo nuestro, lo hecho a mano. También se contó con la presencia de artistas musicales que le pusieron el toque catracho. Lo que no podía faltar fueron los platillos típicos que fueron degustados de principio a fin por el público que asistió. A esto se sumaron también los servicios consulares para las personas que necesitaban realizar algún tipo de trámite. Brindando servicio dentro de la tienda para que los hondureños puedan obtener su DNI, que es
el Documento Nacional de Identificación. Los organizadores, por su parte, reiteraron que buscarán la forma para que estas actividades se puedan ir desarrollando en otros estados de los Estados Unidos. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, Roxana, es parte de la información que les tenemos desde acá, desde los Estados Unidos. La invitación está hecha para que nos pueda sintonizar el próximo domingo en un nuevo programa donde les estaremos presentando los casos e historias de aquellos que han dejado sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Muchas gracias, Ernesto, por la información que nos has compartido. Feliz noche. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos. El 12 va con vos. Una nueva medida migratoria podría allanar a miles de beneficiarios del estatus de protección temporal, el TPS, allanar el camino para obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. La norma de reingreso, inspección y procesamiento en cualquier puerto de entrada a Estados Unidos de algunos migrantes amparados por el estatus de protección temporal TPS será restablecida gracias a un cambio normativo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración que restaura un proceso suspendido durante la administración Trump. El ajuste ha sido bien recibido por activistas, aunque recalcan lo vulnerable del estatus que otorga el TPS. Porque de haber un cambio de administración similar a la de el expresidente Trump, el programa podría estar nuevamente en serios desafíos desde el lado de implementación en la administración. Este proceso abre la posibilidad de que un tepeciano adquiera la tarjeta verde de residencia permanente si cuenta con un pariente que lo solicite en Estados Unidos. Que son las personas que tienen un familiar inmediato, que son esposos, un cónyuge que es ciudadano americano o un hijo que es mayor de 21 años que es ciudadano americano. Además, deberán ajustarse al proceso migratorio que requiere la norma. Y eso que evitaba que la persona tenga que salir del país, que tenga que hacer proceso consular y que tenga que pedir un perdón. La recomendación es consultar con un abogado la aplicabilidad de la norma para cada caso y ceñirse a los requisitos solicitados. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Y según las autoridades consulares de Honduras, se han deportado a más de 8,000 niños acompañados y no acompañados en lo que va del 2022. Un total de 8.237 menores fueron deportados desde Estados Unidos, México, Centroamérica y Europa en el primer semestre de 2022. Según datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, Estados Unidos ha deportado 5.360 menores, de los cuales 2.667 son niños y 2.693 son niñas. Bueno, sí tenemos datos, no tan un registro diario que nosotros llevamos, pero sí la estimación es que hay la salida de entre 300 y 500 personas diariamente de nuestro país, igualmente retornan. Menores de edad estamos hablando de quizá unos 20, 30 diariamente. Jóvenes, bueno, la mayoría están entre los 12 y los 25 años de edad. La mayoría de la población que sale, de hecho, son jóvenes que están siendo retornados a su vez y que lamentablemente pues muchos también quedan en México a espera de alguna oportunidad o pasar siempre hacia Estados Unidos, que es su meta.
Mientras que desde México fueron deportados 2.741 menores, de los cuales 1.838 son niños y 903 son niñas. Asimismo, desde la región centroamericana se registraron 121 menores, de los cuales 75 son niños y 46 son niñas. Ilegalmente, desde Europa fueron deportados al menos 15 menores de edad, de los cuales 8 son niños y 7 son niñas. Este es el primer semestre del año con un promedio de 46 menores deportados diariamente a territorio hondureño. En el Teatro Nacional de San Salvador se presentó una obra que plasma los riesgos de viajar de forma irregular a los Estados Unidos, en especial para los niños. El periodista Aldair Tadeo nos presenta el siguiente reporte. Son niños, niñas y adolescentes de diferentes municipios del país, quienes llegaron con sus padres de familia al Teatro Nacional de San Salvador. Aquí se presentó la obra Caravana. Yo soy el encargado de llevar a las personas a un lugar más bonito. Tengo un abanico de posibilidades. La puesta en escena narraba la historia de un niño, el cual viaja de manera ilegal hacia los Estados Unidos, exponiendo los riesgos por los que muchos salvadoreños pasan durante esa travesía antes de pisar suelo norteamericano. ¡Ten cuidado, niño! ¡No te durmas! ¡Agárrate fuerte del tren, niño! ¡Que te va bien! ¡Ten cuidado, niño! ¡Puedes perder un brazo! ¡Cuidado, niño! Esta fue una iniciativa coordinada por el Instituto Salvadoreño del Migrante, el cual busca informar de una manera entretenida y bajo un enfoque educativo la realidad de la migración irregular. Desde un inicio tuvimos la visión de que esta obra debería ser dirigida a la población más vulnerable de El Salvador, que está pensando migrar. Son esos niños que asistieron el día de hoy, son esos adolescentes que numerosamente asistieron. Muy importante sensibilizarlos y educarlos sobre los riesgos de la migración irregular. Saben que todo el que quiera cruzar, sea por agua, por tierra o por cielo, tiene que pasar por mí. Que ahora ya no vamos a estar solos ni tampoco vamos a estar sucios. Venite, que yo te voy a cuidar. En la obra se mostraron diferentes personajes que abordan temas como la estafa que realizan los denominados coyotes, así como los constantes abusos físicos y sexuales a los que se está expuesto. Situaciones que en el peor de los casos termina con la muerte de personas al intentar llegar por tierra a los Estados Unidos. Tenemos que seguir. ¡Vamos! En el lugar abordamos a doña Juana, quien asistió con sus nietos y nos permitió conversar con ellos para conocer sus impresiones tras ver la obra. Me gustó más cuando cantó y cuando habló el coyote, porque mi tío pasó esa experiencia. Cuando cruzaron el río. Cuando cruzaron el río, sí. ¿Qué aprendiste de esto este día? Que no tenemos que pasar a otros países. Un ejemplo para nuestros niños, para que en un futuro no piensen ellos en agarrar camino así, sino que quedarse aquí en nuestro país. 1.500 menores de edad tuvieron la oportunidad de asistir e interactuar de esta temática. El Instituto Salvadoreño del Migrante espera exponer esta obra a nivel regional e incluso en ciudades de México, con el fin de hacer mayor conciencia sobre este tema. Este es un informe de Aldair Tadeo. Vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com.
El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? En Haití, la crisis de la violencia cobra decenas de vidas tras protestas callejeras y enfrentamientos de grupos armados. José Pernalete nos cuenta sobre la preocupación de la diáspora haitiana en Miami. Las calles de Haití son evidencia continua de lamentables hechos de violencia que se extienden durante días. De acuerdo a la organización Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, unas 89 personas han fallecido tras los enfrentamientos de grupos armados en la capital, Puerto Príncipe. Algunas personas fueron quemadas vivas. Nuestra situación es realmente crítica porque estamos enfrentando la miseria, el hambre y nuestros hijos ya no pueden ir a la escuela. El gobierno es un inútil, exigimos su salida, tiene que irse. En Miami reside una importante representación de migrantes de esta comunidad. La organización Family Action Network Movement afirma que los haitianos en el sur de Florida están preocupados por lo que ocurre en su tierra natal. Muchísimas personas tienen familia en el norte, en el noroeste de Haití, otros también tienen familia en la región metropolitana de Puerto Príncipe, que ahora controlada en muchos lugares por grupos armados. Desde esta ONG lamentan el clima de tensión que padece la población haitiana. El conflicto se pronuncia con mucha más fuerza tras la falta de combustible. Es una hora sumamente difícil por la gente que está sufriendo en esta situación y creemos que esa violencia muchas veces es una violencia muy estructural, pero es una violencia provocada por factores internos y externos. Reportes locales informan sobre más de 120 viviendas quemadas y muchas familias aisladas por la violencia sin acceso a provisión de alimentos ni agua. Se esperan más protestas, incluso con el cierre de vías principales. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y las imágenes en redes sociales muestran filas de personas caminando sobre un riachuelo, cargados con mochilas o con lo poco que llevan encima. Van empapados y las piernas cubiertas de lodo hasta la rodilla. Están en la región del Darién, una selva de más de 575.000 hectáreas conocida como el Tapón de Darién o el infierno selvático. Su complicada geografía, llena de pantanos y ríos caudalosos, la convierte en uno de los puntos más difíciles de acceder en el mundo. De hecho, es el único tramo en el que se corta la carretera panamericana que va desde Alaska hasta Argentina y Chile. Aún así, eso no ha impedido que cientos de personas se adentren en su interior con un solo destino: llegar a los Estados Unidos. En los últimos años, este paso se ha llenado de un crisol de nacionalidades que esperan incorporarse a las caravanas de migrantes centroamericanos. En estos grupos se ven haitianos, como lo tenemos en pantalla, cubanos e incluso personas provenientes de lugares remotos como Angola, Senegal y Bangladesh. Es triste y muy difícil la situación de quienes tienen que transitar por el Tapón del Darién, los suramericanos que buscan llegar a los Estados Unidos de manera ilegal, o también, como ya veíamos, como les compartíamos en el tema anterior, en la nota anterior, personas de África o de países de Asia que buscan llegar a los Estados Unidos de manera ilegal, incluso también caribeños, bueno, los haitianos, los cubanos, que llegan hasta ahí para cruzar el Tapón del Darién, que es esta selva que comprende desde Colombia hasta Panamá, para luego seguir su camino por Honduras, Guatemala, México y llegar a los Estados Unidos. Y ante el anuncio por parte del gobierno de Estados Unidos de la extensión del estatus de protección temporal para los venezolanos que deben hacer para aplicar hace meses al beneficio migratorio y aún siguen esperando una respuesta. Veamos la nota. El estatus de protección temporal para los venezolanos se extendió desde septiembre 10 de 2022 hasta marzo 10 de 2024. ¿Pero qué debe hacer una persona que aplicó al TPS y lleva meses esperando una respuesta? A quien no le haya llegado su TPS a esta fecha, no va a ser necesario que se vuelva a reinscribir, ya que le va a llegar su TPS y su permiso de trabajo con la fecha nueva, es decir, van a tener su TPS y su permiso de trabajo de manera automática hasta el 10 de marzo del 2024. Los que ya están cobijados por el TPS sí deben reaplicar por la extensión. Los potenciales beneficiarios del programa son 343.000 personas. Según el último corte oficial
aproximadamente 255.000 hermanos venezolanos ya habían enviado su aplicación del TPS y sabemos que a la fecha casi un 40%, es decir, aproximadamente 80.000 casos ya habían sido aprobados. Solamente a la fecha habían sido negados 90 casos. El TPS aplica para los venezolanos que hayan entrado al país antes del 8 de marzo de 2021 y que no tengan condenas por delitos en Estados Unidos. El senador Bob Menéndez, impulsor del TPS para los venezolanos, cree que debió ampliarse el número de beneficiarios. Estoy decepcionado y sorprendido por la decisión de la administración de no realizar una reasignación del TPS para Venezuela, que pudiera haber ampliado el universo de personas elegibles para este alivio migratorio. Casi 500.000 de venezolanos han huido de su país desde la designación del TPS el año pasado. Los venezolanos que cumplan con los requisitos, pero que aún no han aplicado por su TPS, deben hacerlo antes del 9 de septiembre de 2022 y prepararse posiblemente para una larga espera. Lo que hemos visto en la mayoría de los casos que está siendo otorgados, que está siendo aceptados, es que está durando entre 13 y 15 meses. Es decir, debido a las demoras en el trámite, pocos gozaron de los 18 meses iniciales de TPS. También ha sido muy mal implementado por esta administración, pero bueno, aunque sea lo han extendido y eso es importante porque desafortunadamente en este momento el venezolano no tiene dónde ir y han estado aquí más de un año esperando que esto se extienda y me alegro que se haya hecho, pero no sé por qué se demoraron tanto en hacerlo. El anuncio de la extensión del TPS se hizo 60 días antes de la fecha de vencimiento del programa. Jaime Moreno, Voz de América. Y las redes sociales se han convertido en una de las más poderosas herramientas para comunicar. En Ecuador, un grupo de activistas las usa para informar a la comunidad venezolana migrante sobre sus deberes y sus derechos. La activista venezolana por los derechos de los migrantes, Betsabeth Jaramillo, encontró en Instagram la mejor herramienta para ayudar a miles de sus compatriotas que a diario buscan información sobre el proceso de regularización en el Ecuador. Porque cuando eres migrante a veces no tienes acceso a toda la información y aparte los portales de información no te lo entregan todo para tú conocerlo. Betsabeth relata que eligió esta forma de comunicarse considerando el nivel de penetración que tiene esta red social. Su estrategia se basa en la sencillez del mensaje para lograr identificación en su público. Para mí, en mi caso, mi Instagram se ha convertido en un instrumento, una herramienta para poder ayudar al migrante a conocer sus derechos y empoderarlos, que es lo más importante, que ellos sepan que tienen derechos, tienen responsabilidades y qué procedimientos deben hacer para tener una vida estable, una vida digna en este nuevo país. Esta experimentada activista calcula que en un anterior proceso de regularización en el país andino colaboró para que alcancen su objetivo cerca de 97.000 venezolanos. Sin embargo, sigue sumando a quienes entrega información permanentemente. En WhatsApp tengo los contactos de aproximadamente 5.000 personas y estoy en 78 grupos de venezolanos en todas las provincias del país. A unos 400 kilómetros de Quito, en la ciudad costera de Manta, otra activista, Mari Carmen Hernández, también cuenta por cientos los migrantes a los que ha ayudado de manera gratuita. Basa su trabajo en otro canal de interacción, la plataforma WhatsApp, muy usada en este país. Se siente demasiado bien. Muy bien. O sea, como te puedo decir que es bonito cuando alguien te dice que pudo traer a su familia gracias a la información que le dimos, que se pudo reencontrar con alguien que tenía tiempo que no veía, que se pudo regularizar, que ya tiene un trabajo fijo. Una misión parecida realiza el abogado Mario Quiroz, quien promueve la defensa de los derechos de los migrantes a través de su cuenta en redes sociales. Coinciden los peligros que ponen en situación de vulnerabilidad a ese sector. La falta de información por parte de los organismos oficiales también incentiva al hecho de que se explote o de que se malinforme al migrante. Entonces, para nosotros es un reto bastante importante tener que suplir esas deficiencias para que precisamente nuestra población se mantenga informada. Daniel Jiménez es un joven de 19 años que llegó al Ecuador hace 3 años y medio. Explicó que también encontró en las redes sociales una sencilla forma de recibir información. Eso le sirvió para regularizar su situación. El tema de las redes es que con un TikTok tú puedes llegar a una persona y explicarle todo. Y la persona en 15 segundos, porque eso dura más o menos un video, 15 segundos de un reel, un TikTok, ya tiene la información.
y no está leyéndose la ley de movilidad humana. María José León, una psicóloga clínica migrante en Quito, catalogó a la falta de información como uno de los principales desafíos que enfrentan quienes recién llegan al país. Advirtió que los problemas relacionados con la regularización van de la mano con otros, como la falta de empleo y dinero, y esto puede degenerar en otros factores como estrés, ansiedad, miedo o depresión, por lo que destacó la necesidad de ayuda profesional. El poder tener soporte o quizás herramientas que te permitan hacer frente a un proceso migratorio, a un duelo migratorio en este caso, y que eviten complicaciones a nivel emocional. ¿Y esto pasa? ¿A usted le ha sucedido? Está claro que para estas personas lo más importante es devolver a la sociedad y a la vida un poco de lo que recibieron en su momento, y su más grande satisfacción es simplemente ayudar. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y zozobra entre venezolanos residentes dentro y fuera de su país ha generado el cese de operaciones del ente encargado de procesar pasaportes y cédulas de identidad desde hace varias semanas. Piedad González es una de los miles de venezolanos afectados por la falla que presenta el sistema de identificación del país, manejado por el SAIME. Ella reside en Buenos Aires con su esposo argentino y viajó a Venezuela para renovar su pasaporte. Tenía previsto regresar el 10 de junio, pero se ha visto obligada a permanecer en Caracas. Yo soy venezolana, pero tenía mi pasaporte vencido. Y como estaba fluyendo normalmente muy bien, bueno, nos animamos y nos vinimos y muy contentos porque ya por lo menos tengo la reseña. Vamos a cumplir un mes. Una historia similar es la de Samarí Cañizales. Ella tenía previsto visitar a su hija en Estados Unidos, pero después de 2 meses de haber solicitado el pasaporte, aún no lo ha recibido. O sea, una tragedia que estamos viviendo y no podemos hacer nada. Porque si nos molestamos, nos enfermamos y no hay medicina. Transparencia Venezuela insta al gobierno a resolver al menos las solicitudes por emergencias. La ONG dedicada a promover la prevención de la corrupción señala al gobierno de Nicolás Maduro de violar el derecho a la identidad desde el 2019 a través de las múltiples debilidades del sistema automatizado y el establecimiento de procedimientos engorrosos para obtener documentos de viaje. A través de un comunicado, el SAIME reconoció recientemente que su plataforma no está en funcionamiento debido a un presunto bloqueo tecnológico en contra del país. Y aseguró que trabaja en una novedosa plataforma tecnológica que permitirá reanudar los servicios. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Nosotros así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Roxana Webb. Hasta el próximo domingo.